Mm, Sí, pasa de diapositiva. Listo, esa ya la hicimos. Siguiente. Sí, ahí estamos. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de la eritropoiesis, que es un proceso que dura 5 o 7 días, y el proceso cuya finalidad es la formación de eritrocitos, y es regulado por la hormona eritroproyetina, encargada de regular la eritropoiesis, y esta a su vez es secretada por el parénquima renal. En la formación de la hemoglobina vamos a tener todas las enzimas encargadas, que finalmente la hemoglobina A va a estar formada por dos cadenas alfa y beta. En cuanto al metabolismo del hierro, hay que recordar que el hierro se absorbe a nivel de la célula intestinal básicamente en su forma ferrosa, y en su forma férrica tiene que ser gracias a unas enzimas que lo catabolizan y recién se absorbe en su forma ferrosa, y vamos a verlo a su vez en lo que es una vez que se absorbe, sale a través de una proteína que es la ferroportina, va a la sangre y de ahí también va a ir al hígado, en la cual otra vez se almacena. Luego, una vez que se completan los almacenes a nivel hepático, sale y va a ir finalmente al vaso, los macrófagos, y también una vez que se replete esos almacenes, vuelve a circular en la sangre, ¿no? Todos esos almacenes, ya sea en la célula, en el hígado o en los macrófagos, lo vamos a evidenciar con lo que es la ferritina, ¿no? Que es su forma en la cual se va a, a ver almacenada. Por eso que se puede dosar esto en sangre para ver los niveles de anemia y los tipos de anemia que algunos pacientes tienen, y según eso también el tratamiento. Siguiente, por favor. En la gestación vamos a ver que según el trimestre va a variar. En el primer trimestre se considera cuando la hemoglobina es menor de 11, en el segundo trimestre menor a 10,5, y en el tercer trimestre menor a 11, en el posparto menor a 10, dependiendo también del hematocrito con las equivalencias que están mencionadas en la diapositiva. Siguiente, por favor. 30% de las mujeres en edad reproductiva están anémicas. Es por eso que es muy común encontrar pacientes gestantes en el primer trimestre con anemia. Más del 40% de los embarazos se complican con anemia, y la anemia por deficiencia de hierro, un gran número de gestantes tienen justamente la anemia debido a este tipo, ¿no? A la deficiencia, y que además tienen reservas bajas de hierro que aún no han causado anemia. El uso de la ferritina, de la forma en la cual se almacena el hierro, es muy bajo, puede pasar por alto a muchos pacientes con deficiencia de hierro. El punto de corte es de 30 nanogramos por mililitro. Y esto es consistente con los estudios que correlacionan la ferritina con la ausencia de reservas de hierro en la médula ósea. Siguiente, por favor. Más de un 40% de las gestantes a nivel mundial tienen anemia. Acá tenemos el cuadro de la comparación: niños menores de 5 años, mayores de 5 años y mujeres embarazadas en un 40%. Siguiente. Los cambios hematológicos, ¿no? Tenemos acá mujeres no embarazadas que debido a la menstruación tienden a tener un nivel de hemoglobina bajo. Primer, segundo y tercer trimestre. Vemos acá la demanda de hierro que requieren. Obviamente, debido al crecimiento del bebé, la demanda de hierro es mayor. Feto y placenta, y igual se mantiene en la lactancia y menstruación, nuevamente cuando vuelven a menstruar.
El volumen sanguíneo aumenta en un 40-50%, 33% se debe al aumento de eritrocitos, 60% al aumento de plasma y hay una hemodilución. El hematocrito disminuye aproximadamente 12%, ¿no? Lo cual constituye la anemia fisiológica en gestantes. Siguiente. La OMS define la anemia como la hemoglobina menor a 11 y la CDC también contempla variaciones de la concentración fisiológica de la hemoglobina durante el embarazo, como ya habíamos mencionado, primer trimestre, segundo, tercer trimestre y en el puerperio. Y ellos sí dan valores de 10,5 en el segundo y tercer trimestre y en el puerperio -10. Los niveles de hemoglobina comienzan a caer hacia el final del primer trimestre y alcanzan su nivel más bajo a las 25 semanas, o sea, en el segundo trimestre. Los niveles de hemoglobina luego aumentan progresivamente hasta alcanzar una concentración máxima justo antes del parto. Siguiente. Causas. Fisiológica, lo que ya mencionábamos. Hay un volumen plasmático que aumenta de 4.700 a 5.200 mililitros aproximadamente, lo cual constituye un 40-50% más que antes del embarazo. Las deficiencias de hierro, tener una cantidad insuficiente de hierro en la dieta, las pérdidas de sangre de embarazos anteriores o la menstruación, así como un intervalo entre partos puede provocar deficiencia de hierro o de reservas de hierro en el límite. La pérdida fisiológica es aproximadamente 1 miligramo por día. Las mujeres en edad fértil requieren un hierro adicional para compensar la menstruación. Siguiente. Acá el requerimiento de hierro, como ya lo habíamos mencionado, según el trimestre va a ir aumentando. Siguiente. Y la fórmula para calcular el déficit de hierro, ¿no? Esta fórmula nos dice que vamos a tomar el peso pregestacional en kilogramos, el cual se va a multiplicar por la diferencia de la hemoglobina ideal que se va a tomar como 12 menos la hemoglobina actual, se multiplica por un factor de 2,4 y se suma 500. A ese resultado nos va a salir normalmente en miligramos, ¿no? Dosis de hierro 1.000 miligramos, 1.500 y entre 35 a 70 kilos y más de 70 kilos de 1.500 a 2.000 miligramos. Entonces, según esto, nosotros podemos determinar qué cantidad de hierro damos a una paciente, ¿no? Normalmente, si tenemos una paciente con anemia severa, sabemos que puede requerir sangre, ¿no? Pero si es una anemia moderada, una anemia leve, podemos tratar con hierro ya sea vía oral o vía parenteral y según lo que necesita, lo podemos calcular con esta fórmula, ¿no? El hierro parenteral, por ejemplo, el hierro sacarato, sabemos que la ampolla viene de 100 miligramos. Si su déficit es de 1.000 miligramos, esta paciente va a requerir probablemente 10 ampollas de hierro. En cada dosis normalmente administramos 2 ampollas y debe haber una diferencia, un intervalo normalmente en 1 a 2 días entre dosis. Entonces, si hablamos de una dosis muy continua que necesita la paciente, podemos darle 3 veces por semana en promedio, ¿no? Cada una serían de 100 miligramos, 2 ampollas, sería 200 por día. En una semana, 3 veces, serían 600 miligramos por semana, lo máximo que podríamos administrar a una paciente si hablamos del hierro endovenoso tipo hierro sacarato. Entonces, si la deficiencia es 1.000, aproximadamente en 2 semanas estaremos cumpliendo ese requerimiento, ¿no? Si es 2.000, que ya es bastante, más o menos en un mes. Entonces, todo depende del nivel de hemoglobina, que lo podemos calcular con esto, y vamos a dar tratamiento a la paciente, ¿no? Siguiente.
Acá tenemos los tipos de anemia: ferropénica por déficit de ácido fólico, déficit de vitamina B12, hemoglobinopatías como la anemia falciforme y las talasemias, cada una con sus diferentes valores para que recuerden, ¿no? Siguiente. Muy bien. Acá les puse lo del MINSA, ¿no? En un esquema de suplementación con hierro y ácido fólico en la etapa preconcepcional, gestantes puérperas y el tratamiento con hierro para gestantes y puérperas. Siguiente. Acá tenemos las dosis. Preconcepcional, 1 miligramo de ácido fólico, una tableta diaria. En la gestante, 500 microgramos de ácido fólico, una tableta diaria. Luego 60 miligramos de hierro elemental con 400 miligramos de ácido fólico, una diaria. 120 miligramos de hierro elemental más 800 de ácido fólico, dos tabletas diarias. Acá la presentación: sulfato ferroso con ácido fólico o el polimaldosado. El que da el MINSA es el sulfato ferroso. Acá igual serían dos tabletas diarias. A partir de la semana 14, gestantes que inician su atención después de la semana 32 necesitarán el doble de dosis, ¿no? En el puerperio sería igual una diaria, ya sea como sulfato ferroso o como hierro polimaltosado, hasta los 30 días después del parto. Siguiente. De acuerdo al nivel de hemoglobina, cuando es leve, cuando es moderada y cuando es severa. Obviamente cuando es severa requiere un establecimiento de mayor complejidad. La dosis en leve moderada: 120 miligramos de hierro elemental y 800 de ácido fólico, o sea, dos tabletas. Y el que usamos en el MINSA, sulfato ferroso, el polimaltosado, en algunos establecimientos hay, también se le puede indicar eso. Siguiente, el polimaltosado generalmente lo van a encontrar como hierro bebible y en muchos hospitales ya el MINSA lo puede dar. ¿Alguna pregunta? Doctor, en la parte que usted mencionó de que se podría dar lo que vendría a ser el sulfato ferroso, ¿se puede dar como prevención a partir de las 14 semanas, creo? Desde que tú captas a una gestante, lo ideal siempre es tratar de captarla en el primer trimestre, ¿no? Entonces, como suplemento ideal es en las primeras 14 semanas, en el primer trimestre, solo ácido fólico, ¿verdad? Y a partir de la semana 14, como tú mencionas, ya le damos el preventivo, que es el sulfato ferroso, ¿no? Pero dime, ¿en qué momento es que tú le tomas la hemoglobina a una gestante? ¿En qué momento le debes solicitar un control de hemoglobina? Más que un control, un dosaje, ¿no? ¿En qué trimestre? ¿En qué semana? ¿Recuerdas? Mm, Después del tercer trimestre o antes. O, o sea, en el primer contacto, siempre en el primer contacto, ustedes como médicos generales que ya pronto van a hacer, van a salir a atender a gestantes en sus serums, y en el primer contacto tienen que pedirle toda la batería. Y como les repito, el primer contacto con la gestante idealmente tiene que ser en el primer trimestre, ¿no? O sea, 8 semanas, 6 semanas, 10 semanas. En ese primer contacto le pides toda su batería de gestante, y dentro de su batería de gestante incluye lo que es hemoglobina, ¿no? Si tienes hemograma completo, mejor, pero ahí en ese le pides. Y si está normal, te quedas con el ácido fólico nada más porque tiene menos de 14 semanas. Pero si ya tiene anemia, empiezas a suplementarlo según el requerimiento, ¿no? Si es leve, puedes darle una pastilla diaria, y si es moderada, dale dos diarias.
Y si está cerca de ser severa, tienes que darle endovenoso y si estás en tu centro de salud, pues definitivamente lo mejor es que la refieras, ¿no? De repente requiere un estudio mayor, un tratamiento por un hematólogo, porque imagínate si inicia el embarazo con una anemia moderada, muy cerca severa, probablemente tenga complicaciones en su gestación y en el producto sobre todo también, ¿no? Gracias, doctor. A ver, vamos a preguntar algo, no a modo de ver si han prestado atención o no, porque en realidad es bastante básico, pero de repente para que se lleven algo importante a casa, ¿no? Keila Betsabet. Sí, doctor. Hola Keila, ¿estás? Sí, doctor, buenas noches. Keila, si tú tienes una gestante que tiene 28 semanas y le toca su control, y es primer control prenatal, y le encuentras una hemoglobina en 9, 28 semanas, primer control, hemoglobina en 9. ¿Qué harías con esta paciente? Mm, Darle suplementación, doctor. Sulfato ferroso. Perfecto. ¿Qué, qué suplementación? ¿Cuánto le darías? Sulfato ferroso, doctor. Bueno, mm, no recuerdo exactamente cuánto es lo que se le tiene que dar. Claro, mira, muchas veces obviamente hay que ver lo que tenemos, ¿no? Si estás en tu centro de salud vas a tener sulfato ferroso, tendrías que darle 2 diarias definitivamente, pero hay que ver también su nivel de absorción, ¿no? Muchas veces las pacientes les van a decir, doctor, pero esa me deja un sabor metálico, me estriñe, me duele el estómago. Entonces, aparte de prescribir, hay que asegurarnos de que tenga una buena adherencia. Y es muy importante ahí la consejería que ustedes puedan hacer con sus pacientes, ¿no? Si tienen nutricionista, ahora ya en muchos centros hay nutricionista, sería ideal que también pase con nutrición. Recuerden que toda gestante hay que pasarla con nutrición, idealmente con odontología y con psicología desde el primer control prenatal. Entonces, nutrición va a ser ahí su aliado importante para manejar la anemia, ¿no? Y si tienen posibilidades de manejarlo de manera parenteral, mejor, ¿no? Señora, haga un esfuerzo, trate de ir al lugar más cercano, póngase estas ampollitas de hierro, muy aparte de la alimentación y muy aparte del sulfato ferroso que ustedes le puedan indicar, ¿no? Eh, y si tú diagnosticas anemia materna, recuerda que también hay anemia fetal, ¿no? ¿Y cómo puedes diagnosticar la anemia fetal? José Hernández. Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué consecuencias, hola José, qué consecuencias crees que puede tener en una madre de 28 semanas con una hemoglobina de 8 con el bebé? ¿Cómo te darías cuenta que ese bebé también está sufriendo? Ya tiene 28 semanas. Um, Podríamos utilizar un Doppler. Ujú. Sí, el Doppler, ¿no? ¿De qué vaso exactamente nos ayuda mucho el Doppler Ah, fetal? claro. De la arteria cerebral media, doctor. Sí, la velocidad, ¿no? ¿Y ustedes recuerdan en qué edad gestacional es ideal hacer una ecografía Doppler? Creo que es mm, creo que la semana, a partir de la semana 18
No me parece. Son 3 ecografías especializadas que toda gestante debe tener. La genética, que es de 11 a 14 semanas, la morfológica de 20 a 24 y la Doppler de 28 a 32. Pero eso es como un protocolo ideal, ¿no? Pero si ustedes tienen una paciente de menor edad o de mayor edad y tienen una madre con anemia moderada, anemia severa, pueden hacer un Doppler antes también. No es que solamente se hace en ese rango y de ahí ya no más. Entonces sí se puede hacer antes y es muy importante una vez que se hace una inicial, hacer controles, ¿no? Porque se sobreentiende que tú haces una inicial para tener una base y luego tienes tus medidas correctivas, tanto para la madre, y harás los controles en cómo va el bebé ganando su peso, su percentil de crecimiento, cómo va corrigiéndose de repente esa alteración Doppler que pueda tener y si no la tiene, en hora buena y repercute básicamente en eso, ¿no? Pero si eso ya es constante, va a repercutir obviamente también en el peso. Puede ser una restricción del crecimiento intrauterino y a largo plazo terminar en un parto pretérmino, en un sufrimiento fetal, en un oligohidramnios y muchas consecuencias que se pueden evitar, ¿no? Por eso el mensaje es captar lo más pronto posible, hacer el control de hemoglobina desde que ustedes conocen a la paciente y iniciar la suplementación también pronto, ¿no? Está de más decirles que si encuentran anemia, pues van a tener que buscar a esa paciente. Muchas veces las pacientes no son bien concientizadas y no acuden a sus controles, ir a buscarlas, asegurarnos de que está recibiendo su tratamiento y sobre todo verificar que el embarazo en sus controles está yendo bien, ¿no? Ante la menor complicación, referir a un centro de mayor complejidad. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? ¿No? Listo. Gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias.